Hoy dicen por ahí que es el Día del Padre. Dicen por ahí. Pero por lo pronto nos hemos congregado a adorar a nuestro Padre Celestial y eso sí es una gran verdad. Pero yo me preguntaba, ¿a qué edad se puede ser padre? Y eso es muy variado, ¿no? Vamos a decir hasta 15, 40, 50, 90. Ahí me fui lejos, ¿no? Pero 63, sí. 63, sí, hay casos y casos, ¿no? En la Biblia incluso hay casos de más años que ya son parte de los milagros de Dios. Pero lo que sí es cierto, hay momentos más oportunos y hay momentos que no son tan oportunos para llegar a ser padre. Me imagino a mí a esta altura que me llegue un hijo, tal vez no es lo más oportuno, pero siempre es grato igual poder serlo, ¿no? Pero un padre, que quiero ver, que no es solamente un progenitor, el progenitor. Un padre es aquel que forma, que cría, que acompaña, que orienta, que sostiene, que es ejemplo. Todas esas cosas pueden constituir a una persona, un padre, a pesar de no ser el progenitor. El progenitor, ¿no? Y a veces hay cuantos que tienen un hijo en el mundo y no hacen nada de eso, solamente lo tuvieron. Y eso es muy triste ver a los niños a veces desarrollarse de esa manera, porque incluso no le ponen un propósito, no le ponen un sentido a la vida. Y pensaba en la formación de las vasijas, un alfarero, a veces uno, capaz que el que hace a granel simplemente agarra arcilla, hace, sin propósito, sin nada, y simplemente sabe que le tiene que dar tal forma, y termina habiendo un montón de vasijas amontonadas en un rincón en el fondo, sin ningún propósito. A menos que alguien venga y diga, quiero una de esas, y le dé un propósito, ya sea para jarrón, para su casa, para adorno, para bebida o para lo que sea. A menos que alguien venga y le dé ese propósito, esa vasija queda allí, simplemente en un rincón. Y cuando pensaba en eso decía, qué bueno es Dios. Porque si hay algún propósito digno de exaltar en la vida, es el darle gloria a Dios y honra a Dios. ¿Hay algo mejor para el hombre que eso? Honrar a su Creador. Y Dios quiere tomarlo de ese rincón, de ese lugar. No solamente creados, sino con propósito, para su gloria, para su honra. Pero esta mañana vamos a hablar de otra cosa. Padres espirituales. Padres espirituales. Y la necesidad de que haya. Y es más, me voy a atrever a decir algo que va a sonar rarísimo. Puede haber mujeres, hermanas, que sean padres espirituales. Puede haber mujeres o hermanas que sean padres espirituales. Estamos estudiando un libro en la Biblia, que es el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 9. Hay Biblias allí en el fondo, si alguien lo tiene, o ayudamos a buscar. Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 19, estamos viendo los inicios de la iglesia, la conversión, vimos de Saulo de Tarso, luego que sería el gran apóstol Pablo, y continuamos un poquito de ese inicio de la vida de este hombre, Saulo de Tarso, convirtiéndose en Pablo. Dice allí en Hechos capítulo 9, versículo 19, vamos a leer algunos versículos que dice así. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Cristo, que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes.
porque Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron que los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hasta ahí la lectura, no vamos a repasar mucho, pero de aquel hombre que perseguía y mataba a los cristianos, que conoce al Señor Jesucristo, su vida es transformada, su vida es cambiada al punto que aún los creyentes decían, este se ha infiltrado entre nosotros para descubrir dónde nos reunimos, dónde vivimos, para después venir y llevarnos presos o llevarnos a la cárcel, ¿no? O sea, hacían toda esa película o nos la hacemos nosotros. Pero lo cierto que veo precioso acá es que Pablo se convierte y muestra un amor maravilloso por el Señor Jesucristo para hablar de Él. Y es lo que conocemos en la Biblia como el primer amor. El primer amor. Pablo hablaba de Cristo y me pensaba a veces de ese orgullo que a veces tienen las madres o los padres de hablar de sus hijos cuando hacen algo y para ellos o para ellas es lo más fantástico, lo más grandioso porque están orgullosos. A veces es interesante que yo en una reunión cuando hay 4 o 5 madres con niños más o menos de la misma edad. Una viene y dice, mi hija hizo esto precioso. Y les aseguro que varias de las otras van a saltar, y mi hija también, y mi hijo también hizo esto o aquello, porque están orgullosos, está bien que sea así, que sientan ese orgullo. Pero acá tenemos a Pablo sintiendo ese orgullo por decir que verdaderamente aquel Jesús de Nazaret era el Cristo, era el Hijo de Dios que había sido enviado. Dice que hablaba diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Por qué es importante resaltar eso? Porque Pablo, como fariseo de fariseos, estaba familiarizado con el juicio que se le hizo al Señor Jesucristo antes de la crucifixión. Cuando el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo? Y él estaba consciente de esas preguntas y ahora, ¿eres tú el ungido de Dios? ¿Eres tú el que había de venir? Y Pablo dice, antes decía que no. Y si alguno decía que aquel Jesús era el Cristo, se enojaba, se llenaba de repugnancia contra aquellas palabras, tapaba sus oídos y los perseguía. Pero ahora dice, este es el Cristo. Y estaba orgulloso de decir, lo he entendido, lo he conocido, lo he creído que Jesús es el Hijo de Dios. Es una de las primeras aseveraciones que se hace en la Biblia, en el inicio de la iglesia, de un hombre que diga que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es una que encontramos acá. En el versículo 21 y 22 habíamos leído, y todos los que lo oían estaban atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos. Estaba confundida la gente. Pero nosotros sabemos que en Dios todas las cosas son hechas nuevas. No importa el pasado. No importa lo que haya sido mi vida hacia atrás. Lo cierto es que cuando uno llega al Señor Jesucristo, Él dice que todo es hecho nuevo. No solamente espiritualmente vivos,
el corazón regenerado, el pensamiento, las emociones. Tenemos capacidades que pensamos que a veces no podemos llegar a tener, como por ejemplo el perdón, la misericordia, el amor hasta para con los enemigos. Todo es transformado de una forma que para el que no conoce a Dios es inexplicable. Pero el versículo 23 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Uno dice eso y ahí se va hasta Jerusalén. Uno lee pasados muchos días y decimos, ¿cuánto es eso en tiempo? Muchos días. ¿Cuántos se imaginan? A ver, ahí alguien diga algo. Muchos días. ¿Qué puede ser? ¿3 semanas? 3 años. Fueron 3 años. Desde ese tiempo hasta ese proceso de ir a Jerusalén. ¿De dónde saco eso? En Gálatas, solamente para que le guste la información, Gálatas 1, 16 al 18 dice, hablando de su experiencia, se revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 15 días. Pablo pasó a ser, ¿recuerda lo que dije en las vasijas al inicio? Pasó de ser un vaso inútil para Dios a ser un vaso útil para la gloria y la honra de Dios. Pero lo que voy a resaltar, como dijimos que íbamos a hablar de padres espirituales, es que no solamente aquel hombre, el gran Pablo, necesitó conocer a Cristo y necesitó que Dios obrara en su vida la regeneración, también necesitó de un Ananías, de un Bernabé, necesitó en su ministerio de un Lucas, de un Silas y de tantos otros. Y ahí vamos a ver la necesidad de que aún este gran hombre de Dios necesitó padres que le acompañasen en el primer inicio de su conversión. El gran hombre de Dios necesitó tener padres. Y vamos a ver en esta mañana el ejemplo de Bernabé. Bernabé como padre. Bernabé, un hombre como nosotros, siendo padre, incluso espiritual, de un gran hombre como Pablo, el apóstol. No midamos el alcance que pueden tener nuestras ayudas espirituales para con otros, que inician, que comienzan. No importa qué vida hayan tenido hacia atrás, porque no sabemos lo que Dios podrá hacer con cada uno de ellos hacia adelante. Y oremos para ser parte de esos procesos en otros. Vamos a leer allí una paternidad asumida de Bernabé. En el versículo 26 al 31, habíamos leído, dice, cuando llegó a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y ahí se quedó Pablo después, como dijimos, 15 días allí en Jerusalén, ¿no? Pero aún Pablo necesitó el apoyo de un padre espiritual, en el sentido de uno que lo recogiera, uno que lo entendiera, uno que lo cuidara y uno que lo orientara en esa primera etapa luego de la conversión. Como dijimos, un padre no necesariamente va a ser mayor en conocimiento, va a ser mayor en habilidades tal vez de aquel que luego va a ir creciendo. Pero un padre va a tener que tener un amor humilde como para ser desprendido en esa ayuda y en esa procuración del bienestar de los otros hijos de Dios. Va a ser considerado en esas necesidades. Va a estar pronto para alentar. Va a estar pronto para acompañar. Y vamos a ver solamente 2 características que sobresalen
en la vida de Bernabé que le permiten ser padre espiritual de un hombre como Pablo, el gran apóstol Pablo. Porque dijimos, así como en la vida de la carne, padre no es solamente el que engendra, sino también se puede ser padre cumpliendo el resto de los procesos de ayuda, protección, cuidado y todo lo demás. En la vida espiritual es igual. No necesariamente padre es aquel que llevó al Señor Jesucristo a una persona, sino también aquel que le recogió luego que reciba a Cristo y permite tener ese cuidado, se permite tener ese cuidado de esa persona. Ese es el llamado a la paternidad que hago en esta mañana. En primer lugar, un padre da oportunidad. Un padre da oportunidad a quien toma como hijo. ¿Eso es cierto, padres? A ver, si sus hijos se equivocan, ¿le dan otra oportunidad? Y sí, siempre se da otra oportunidad a ellos, ¿no? A veces los hijos no le dan a los padres, pero los padres son padres, ellos tienen la responsabilidad de dar otra oportunidad, ¿no? O por lo menos hay que estar ahí al pendiente. Un padre espiritual no es muy diferente en ese tipo de cosas. Después de la conversión de Saulo, el perseguidor, claro, es obvio que los discípulos en Jerusalén les decían, le veían venir, ¿para qué viene para acá? Para infiltrarse y para llevarle. Le tenían miedo, claro que le tenían miedo. Si le habían visto cómo consentía incluso en la muerte de Esteban, en el apedreamiento, y qué sabe de cuántos otros habrá arrastrado desde sus propias casas, llevándolos presos, desconfiaban de los propósitos del apóstol Pablo. Y ahí tenemos a un hombre que da una segunda oportunidad, toma de la mano, figuradamente, a ese Pablo y lo introduce en la iglesia. Lo introduce dentro del grupo de los discípulos y lo acompaña en el proceso de crecimiento. Obviamente Bernabé era un hombre, era un líder espiritual, no era un apóstol, tal vez no era un predicador, pero era un líder espiritual en el sentido de que era un ejemplo y era considerado su opinión dentro del resto de los hermanos. O sea, tenía una vida de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y muy piadoso. Entonces Bernabé era un hombre de dar oportunidades. Yo pensaba en esto y decía, las iglesias necesitan hombres que den oportunidades a otros para estimularles a la fe y el crecimiento. ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo se van a apuntalar aquellos que conocen a Cristo o llegan si no encuentra a ninguno dispuesto a asumir una paternidad, a asumir un acompañamiento, un seguimiento, un apuntalamiento? Esas cosas son importantes para el crecimiento de una iglesia. Y eso hace un padre. Está dispuesto a dar una oportunidad. No se guía por lo que fue la otra persona en el pasado, ni por su cara, ni por nada. Se guía por el amor de Dios, comunicándolo a los otros. Pero Bernabé no fue un caso puntual, el de Pablo. No fue que solamente lo hizo con él. Era una característica propia de su ser. Por ejemplo, les voy a leer una cita en Hechos 15, versículo 36. Hechos 15, versículo 36. Dice así. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. ¿Qué había pasado ahí? Juan Marcos, como lo conocemos, en el primer viaje misionero de Pablo, los había abandonado, había arrancado el viaje y de repente se echó para atrás. Claro, esos viajes misioneros no eran nada fáciles.
con perseguidores, con hambre, con fríos, y un jovencito, o sea, no aguantó lo que decimos las taqueadas, el trajín de todo eso. Y ahora en el segundo viaje misionero, dice, bueno, quería ese joven otra oportunidad. Y Pablo le dijo, no, como yo no voy a ser de piñero. O sea, él se tomaba en serio la labor y metía. Pero Bernabé dijo, no, yo quiero darle esa oportunidad. Claro, no se pusieron de acuerdo, no es que discutían ni se peleaban entre ellos, sino simplemente, bueno, no nos ponemos de acuerdo, yo voy para acá, vos para allá, y la obra igual creció, pues creció a 2 puntas, no creció a una sola hora. Pero vemos ahí que ya es una característica de este hombre, Bernabé, el ser padre. Y pensaba, bueno, Pablo ya había crecido, ya había dejado de ser niño, joven, ya estaba corriendo solo. Entonces toma a otro y se asume como padre de este joven, que aparte de ser sobrino, pero creo que eso no influye tanto, sino es una característica propia de él, se encarga de tomar ese rol para apuntalarlo, guiarlo, fortalecerlo, cuidarlo. ¿Habrá sido en vano esto que hizo Bernabé con Juan Marcos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es en vano el trabajo que tomamos sobre otros para ayudarles en su proceso de crecimiento, aún cuando le hemos visto tambalearse, aún cuando le hemos visto dudar de un lado para otro? No, es en vano, no. Y les voy a leer por qué. Años más adelante, en 2 de Timoteo 4:11, 2 de Timoteo 4:11, ya Pablo estaba al final de su carrera ya. Decía, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Qué vemos acá? Antes Pablo decía, Marcos no es útil. No es un vaso útil. Déjalo. Bernabé, no. Todos pueden crecer, pero necesitan que alguien les ayude a crecer. Y aquí lo vemos al final de la carrera de Pablo, dice, tráemelo. Aquel que no quiere llevarlo, tráemelo, porque me es útil. Había crecido Juan Marcos, o Marcos. Y es útil, qué precioso, un vaso útil había pasado. ¿Por qué? Encontró un padre. A veces nos quejamos hoy día, de comillas, ¿no? Que en las iglesias no hay vasos útiles, no hay jóvenes entusiastas llevando la obra adelante. Y yo me pregunto, ¿no será que no estamos mirando con cara paternal a aquellos débiles, a aquellos más flojos, como para ayudarles a verdaderamente llegar a ser vasos útiles? Tal vez eso ha fallado en generaciones. En la generación pasada no ha habido padres. Miramos 2 generaciones atrás, encontramos buenas referencias de lo que hoy día son creyentes estables, y se habla de fulano, de mecano, de aquel, del otro. Ellos eran padres, pero tal vez una generación no llegó a ser padre. Se conformó simplemente en desarrollarse. Tal vez sea bueno que miremos ese aspecto y seamos padres. Asumamos un rol para con alguno. Tal vez diga, bueno, yo no soy tan capacitado, no soy tan ejemplo, pero siempre hay otro que necesita aún de lo que tú puedes ayudarle para crecer. Siempre hay alguien más a quien tú puedes ayudar a crecer en la obra de Dios. Bernabé tomó un rol, pienso yo, cardinal en la expansión del Evangelio en la primera etapa de la iglesia. Sin hombres como Bernabé, tal vez no tendríamos un Pablo predicando, ni un Marcos siendo un colaborador solicitado en la obra de Dios, y tantos otros. Fue importantísimo. Tal vez no fue un gran predicador, tal vez no fue el más elocuente de todos, pero su vida fue importante para el desarrollo de aquella iglesia, porque fue un padre espiritual, en primer lugar, porque daba oportunidad. En segundo, la otra característica que
sobresale allí en la vida de lo que es Bernabé es un padre es generoso, generoso. Ya habíamos visto algo de eso en Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37. Hechos 4, 36, 37 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio y la puso a los pies de los apóstoles. Ya explicamos qué significaba eso para el inicio de la iglesia y cuán necesario fue en todo lo que era esta etapa. Pero lo que voy a resaltar es que para poder ser padre espiritual se necesita capacidad de sacrificio personal. Se necesita capacidad de sacrificio personal, la disposición al sacrificio, un corazón generoso en todos los aspectos de la vida. Bernabé en este sentido tenía un compromiso de generosidad. ¿Saben qué? En tiempos de necesidad que pasaba la iglesia aquí, hombres como Bernabé no solamente ayudaron a lo que era la necesidad física que tenían, sirvieron de ánimo. Para los mismos apóstoles, cuando veían aquella multitud, no sabían qué hacer con ellos, encontrar hombres como Bernabé, con tal disposición, era ánimo para ellos para seguir predicando el Evangelio y trayendo a otros a Cristo. No solamente es ser parte de una iglesia, es ser parte comprometida con la misma obra de Dios y con todo lo que es el funcionamiento. Dice la Escritura que tenía en su caso, ya explicamos que no es una norma ni algo que hay que hacer hoy día, pero en su caso él tenía una propiedad y la vendió y la puso a los pies de los apóstoles. Destaco solamente la responsabilidad y compromiso. Esas dos palabras a veces preferimos que no estén en el vocabulario de la iglesia. Responsabilidad y compromiso, pero son importantes. Ahora, para el que no sabe mucho del contexto, que no tiene por qué saberlo, si era levita, los levitas no tenían propiedades propias. ¿Cómo obtuvo aquella propiedad? Es uno de los misterios que no vamos a poder averiguar, pero lo cierto es que la tenía. Asumir una paternidad, les voy a decir algo, siempre va a implicar de cada uno de nosotros el desprendimiento no solamente de tiempo, de oraciones, de recursos, va a implicar carga emocional por aquello que tomamos para ayudarles en el crecimiento, porque vamos a sufrir desilusiones, vamos a sufrir contrariedades aún con aquellos mismos a los cuales pretendemos tener ese desprendimiento de generosidad para con ellos. Puedo recordar en el pasado con cuántas familias que no están, o personas, hemos tenido todo tipo de desprendimientos o sacrificios, y decimos, bueno, ¿qué pasó con todo eso? Bueno, algunos fueron vasos útiles, que están sirviendo en otras iglesias, otros están fieles, otros están en un rincón. Tal vez como ese alfarero que simplemente amontonó vasijas allí en el fondo. Pero todavía no están echadas a perder. Tal vez no se congregan. Tal vez van a tener su tiempo para que Dios las vuelva a tomar. Las vuelva a tomar. Les digo, no se desanimen. No se desanimen. Si invierten sus vidas y no ven resultados prontos, o no ven los resultados que no esperaban. Ser un buen padre no significa que todos los hijos van a ser buenos. No significa eso. Pero tampoco es una excusa para no ser un buen padre. Tampoco es una excusa para nosotros. Jesús mismo asumió una paternidad, por ejemplo, al inicio con 12 hombres. Los apañó, los instruyó, los guió, los cuidó. Y sin embargo, ¿qué pasó con Judas? ¿Le traicionó? ¿Que hizo una mala paternidad a Jesús? No, no es así. Pasó con Pedro. Tenemos dos casos. Pedro le negó. ¿Pero qué hizo Jesús?
cuando Pedro se arrepintió, ¿qué le dio? ¿Otra oportunidad? Un padre da otra oportunidad y le dio otra oportunidad. Y si le hubiera dado a Judas, si este se hubiese quitado la vida también. Entonces, no pierdan la esperanza en ser buenos padres. En primer lugar, den oportunidad. Den oportunidad. Sean generosos. Sean generosos. Sé que cuesta a veces trabajo, cuesta tiempo, cuesta recursos. Sean generosos para poder ver vasos útiles a su alrededor. Y la otra pregunta es, que nos deberíamos hacer, ¿qué tipo de vasos somos nosotros? ¿Qué tipo de vasos somos para Dios? Miren sus casas, recipientes. Todos son útiles, o a veces llegan, a veces pasan los años, y a veces hay recipientes que uno dice, esto yo nunca lo uso ni lo voy a usar, y simplemente ya lo desechamos, porque simplemente están ocupando el lugar. ¿Qué tipo de vasos somos nosotros para Dios? Les voy a leer en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículos 7 al 10. Corintios capítulo 15, versículos 7 al 10 dice: Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, hablando Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que dice, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Dice, era el peor. Era, para los ojos espirituales, era un delincuente porque perseguía y mataba a los cristianos. Pero dice, la gracia de Dios es tan maravillosa que me alcanzó. Y cuando vi y creí que Jesús realmente era el Hijo de Dios, que había muerto y resucitado, dice que esa gracia de Dios no fue en vano para conmigo. No fue en vano porque ahora predico, porque ahora llevo a otros a Cristo, porque ahora apuntalo, porque ahora busco, porque ahora enseño, porque ahora oro por las iglesias. No ha sido en vano para conmigo. Así nosotros, como padres, invertimos. Pero también Dios ha invertido en nuestras vidas. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Antes no merecíamos nada de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios, dice, es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, enviando a Jesucristo. Ha invertido en nosotros, ha invertido desde la misma eternidad en su plan precioso para nuestra salvación. ¿Y qué tiene de nuestras vidas? ¿Qué tiene de tu vida? ¿Tiene ahora alguien que pueda decir, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo? ¿Tiene en mi vida acaso un vaso útil para Él? Que por lo menos, no digo que se predique ni que hagan grandes cosas, que pero por lo menos cada mañana levante sus ojos a los cielos y diga, gracias mi Dios, te alabo, porque tú eres Dios. Por lo menos un vaso que le dé honra a Él, que le dé gloria. Eso es precioso. Dios se complace cuando dice, mi gracia no ha sido en vano para con fulano, para con mengano. Dios, el Padre eterno, como dijimos, les leo, igual lo busquen en Efesios 1. En su gran proyecto, cuando nos vio como barro, como arcilla nada más, tirada, nos recogió, pero Él tenía algo en mente.
Él tenía algo en mente desde la misma eternidad. Dice en Efesios 1, 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El versículo es tan precioso y a veces tan mal entendidos por algunos que se consideran exclusivistas, cuando la palabra de Dios es tan clara que desde antes de la fundación del mundo predestinó, o sea, pensó anticipadamente el propósito que había de tener el hombre, y dice, quiero que el hombre sea sin mancha a la imagen del mismo Jesucristo. Por eso, llegado el momento de la creación, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagámosle. Ahí ya se cumple primariamente aquella predestinación, porque el hombre ya era su imagen y semejanza. El pecado estropeó al hombre, le alejó de esa imagen de Dios. Pero Dios dice que igual, aún ese proyecto o plan eterno, dice, aún así ya había predestinado que fuésemos adoptados hijos suyos. O sea, hijos descarriados, otra oportunidad. En Cristo Jesús el hombre puede volver a Dios y ser hijo de Dios. Dice en Juan 1:12, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos. Dios es un Padre de oportunidades. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pablo hablaba, por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo de Pablo, él llegó a ser padre de muchos, no solamente engendrándoles a través de la predicación del Evangelio, sino ayudando a otros en su crecimiento. Pero lo vemos en las mismas cartas, como estimula, anima, por ejemplo, a joven Timoteo. Es una forma de paternidad también. Pero el último ejemplo que les voy a anotar es Filemón. Filemón. Eso es más difícil de encontrar, pero está antes de Hebreo, después de las Tes. Las epístolas con T. Dice Filemón 1, 10 al 12. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo era un esclavo en la casa de Filemón. Había huido, había hecho mal, había terminado en la cárcel. Pero ¿saben quién estaba en la cárcel por predicar el Evangelio? Pablo. Pablo estaba encarcelado. Y ahí le llevan a Onésimo, este joven, sin derecho a nada, porque era un esclavo. Podía terminar muerto o simplemente podrirse ahí en la casa, a menos que viniera su amo y lo reclamara y lo volviera a llevar a su casa. Allí estaba este Onésimo. Sin embargo, se encuentra con Pablo y le predica el Evangelio. Dice, engendré en mis prisiones. Pero en ese tiempo, que no sabemos cuánto fue, dice, ahora Onésimo me es útil y te es útil a ti, Filemón, que también era creyente. Dice que recíbele en tu casa ahora. Dios hizo una obra en Onésimo, pero utilizó un padre. Utilizó a alguien para apañalarle, para ayudarle, para guiarle, para fortalecerle, para educarle, para enseñarle, para guiarle, orientarle. Utilizó a Pablo, pero no todo eso. Inútil. ¿Y ahora qué es? Útil. Útil a los propósitos y la obra de Dios. Es importante que asumamos ese rol de padres espirituales como tutela de aquellos que se acercan a Dios. Si hay poca disposición para ser padres, les puedo asegurar que habrá una muy escasa camada de hijos el día de mañana. Hablando de la fe, ¿no? De los aspectos espirituales.
cuanto menor disposición a ser padres, menor capacidad de hijos tendremos después. Y menor capacidad de generación de útiles a Dios será la próxima que viene. Es necesario comenzar a mirar los asuntos de Dios como asuntos de nuestra primera necesidad, de nuestra primera urgencia. Porque en primer lugar Dios se lo merece. Porque Dios es Dios. Dios nos amó. Dios nos ama. Dios envió a Jesucristo. Y Dios da oportunidad a todos los que se acercan a Él. Pero en segundo lugar, por nuestras familias, por nuestros conocidos, necesitamos asumir esa responsabilidad también de decirles, en Dios hay salvación, en Dios hay perdón, en Jesucristo hay remisión de todos los pecados. Cuando miramos al mundo, miramos que el mundo va a estar siempre pronto. Muy rápido va a ser el mundo para desalentar a cualquiera que quiera abrazar la fe. La parentela va a estar muy pronta a acechar a aquellos que quieran llegar a Dios para desalentarles y desanimarlos en cuanto a la fe. Les puedo asegurar eso. Van a tener un montón de trabas, de obstáculos a aquellos que quieran comenzar a abrazar realmente la familia de Dios, todas las cosas. Entonces, ¿qué quiero decir? La iglesia no necesita verdugos, porque a veces los creyentes de años nos podemos convertir en verdugos, en aquellos que están ahí tambaleándose, que vienen flojos, que vienen inestables, y decimos, pero este no sirve. No, tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Todos supimos, yo me pongo en esa lista, en el pasado ser duros, pero ahora necesitamos ser padres, no duros. Necesitamos ser padres para acompañar procesos, porque la dureza ya la van a encontrar afuera. La dureza la van a encontrar en su propia parentela. Las iglesias necesitan hombres como Bernabé, generosos, dispuestos y dadores de otras oportunidades para animar y recoger a los desorientados. ¿Se pueden imaginar una iglesia, un grupo de hermanos donde no haya ninguno desanimado? Donde no haya ninguno cansado. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Ninguno desalentado? ¿Es posible eso? Va a haber algunos que quieran estarlo, pero qué importante es que siempre encuentre un Bernabé a su lado. Entonces, eso no es una planta que crezca. A veces, como decimos, en una linda quinta no podemos evitar que nazcan yuyos. Si podemos evitar que sigan creciendo, pero los arrancamos. Tienen que hacerlo, arrancamos. Ya está. Así hacen los Bernabé, por arrancar el desaliento, el desánimo, el cansancio de otros, por esa palabra de aliento, por ese sostenimiento. Termino con Primera Tesalonicenses en ese aspecto, capítulo 4, versículo 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18 dice, esto ya es como un mandato para la iglesia. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Bueno, el contexto atrás dice, Jesús viene. Alentaos los unos a los otros, diciendo, bueno, Jesús viene pronto, ten ánimo, ten confianza, sigue adelante. Unos a los otros. 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y tenemos una iglesia donde lo hacían ya lo hacían. Pero dice, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, mandato para la iglesia. En el 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Y tenemos, casi podemos verlo hacernos a la idea de lo que se refiere acá cuando miramos nuestros propios hogares, ¿no?
dice, lo que implica ser padre. Amonestéis a los ociosos. O sea, dale, ordená tu cuarto, o sea, vamos a lavar los platos, o sea, alentamos a los que, no quiero, lo alentamos. Amoestamos, digo. O alentéis a los de poco ánimo, no quiero ir a estudiar. No, vamos, que tenés que estudiar, que subir esas notas, que es solo hoy, un esfuercito más, ya en las vacaciones, alentamos ahí, de poco ánimo, sostener a los débiles. Pero dice ser pacientes para con algunos, no para con todos. Eso incluye a los ociosos, a los de poco ánimo, a los débiles, ser pacientes para con todos, para con todos. Y el último versículo en Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Alentaos, porque hay un peligro del pecado. El pecado acecha y el pecado puede endurecer los corazones de los mismos creyentes. Alentaos, exhortaos unos a otros a esa fidelidad. Hermanos, crece como padre, crece como padre, ejercitémonos en esa capacidad de adoptar, engendrar a través de la predicación del Evangelio, pero adoptar también al necesitado para consolarle, para animarle, para estimularle. Hoy tan fácil es una llamada, un WhatsApp o lo que sea, con versículos. ¿Sabes cómo hacer para Julio? Dice que subo versículos ahí, dice que uno capaz que para uno no, pero para otro le sirvió de aliento en ese día, uno no sabe. O sea, hace pequeñas cosas cada uno, de acuerdo, tiene la posibilidad, ¿no? Nuestra acción, nuestra actitud puede llevar a un Onésimo de inútil a útil. Así que miremos qué sucede en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu amor, por tu paciencia para con nosotros como un Padre amoroso, siempre dispuesto a perdonarnos, a redimirnos, a consolarnos, a fortalecernos, a guiarnos, oh Dios. Te damos gracias, oh Dios, que podemos estar hoy en tus caminos y podemos mirar con esperanza hacia adelante por nosotros, por nuestras familias, porque sabemos que tú estás allí siempre, pendiente de nuestras oraciones, de nuestros clamores, oh Dios. Ruego, Padre, por los presentes, por las familias aquí representadas. Ruego por los débiles, que los fortalezca, que se llenen de ánimo en su corazón, por los inestables. Ruego por los enfermos. Señor, ruego por los que no han podido llegar por esta causa, que tú les fortalezcas en sus cuerpos, por Gladys, ruego por los otros que no están, por Lucía en su cama también, su disposición. Ruego por los jóvenes. Oh Dios, ten paciencia para con nosotros. Ten paciencia cuando no hacemos las cosas como te agradan, sino que somos torpes, oh Dios. Padre, gracias por esa nueva oportunidad que tenemos hoy de levantar nuestros corazones, nuestros pensamientos a ti, oh Dios, decirte que te amamos, que tú eres realmente nuestro Dios, eres lo más maravilloso que tenemos en nuestra vida, oh Dios. Padre, pedimos que tú nos bendigas y nos guardes en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.